Gracias, Rey de la Gloria. Para siempre vives. El Señor es fiel y verdadero. Le damos gracias al Señor por poder servir. Es un privilegio siempre hacer algo para la obra del Señor. Quiero que nos vayamos a Hechos 1 y vamos a tocar del versículo 18 al 20, pero vamos a leer un poco más acerca de esta palabra. Dice así en el nombre de Jesús: pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y otro tome su oficio. Amén. Pueden tomar sus asientos. Sabemos claramente que se está hablando aquí de Judas Iscariotes, y vamos a hablar acerca del orden y paciencia. Con paciencia se gana la victoria. Este era Pedro y los discípulos que se tomaron la tarea de elegir al nuevo discípulo, al nuevo apóstol. Pero uno de los requisitos que se necesitaba para ser un apóstol de los 12 era de que haya comenzado a seguir al Señor desde el bautizo de Juan el Bautista. O sea, que haya presenciado el momento cuando el Señor fue bautizado, hasta donde el Señor ya había sido aquí crucificado. Y por allí estaba Matías. Este fue el que ganó en el momento que ellos le presentaron al Señor a estos 2 discípulos. Era uno Barsabás, que era conocido como Justo, y a Matías. El proceso aquí era que Matías iba a venir a ocupar el lugar de Judas Iscariotes. Este Judas, el cual perdió la grandiosa obra de llegar a ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque me imagino que en esos 3 días fue que sucedió lo que él hizo en contra de su vida. Entonces, según la palabra y leyendo, Matías presenció la resurrección del Señor Jesucristo. Él estaba presente cuando el Señor se les manifestó a ellos. O sea, Matías comenzó desde el comienzo de su ministerio hasta la resurrección. Y una vez les estuve predicando que los verdaderos apóstoles del Señor son aquellos que están siempre desde el comienzo hasta el final, no aquellos que a media camino dejan la obra y ya por cualquier razón. Les hablé de que estos apóstoles sufrieron, aguantaron con él, lo siguieron, creyeron hasta el final. Y aquí Judas nos viene a mostrar el tipo de persona que están en los caminos del Señor, pero por un afán bien puesto, por un afán que no los sueltan, por un afán que los hace ponerse a ellos mismos, llegan a perder el deber
la grandiosa obra de la resurrección de los muertos. Literalmente, él no pudo ver que el Señor resucitó de entre los muertos. Tanta era la mala dicha de este hombre, de este afán a tener dinero, que no solamente era un ladrón de cosas terrenales, sino que fue un ladrón de negarle el derecho a una persona inocente por causa del afán que él tenía. Sabemos que él vendió a nuestro Señor Jesucristo, y lo vendió porque tenía ese afán de recibir dinero, y el Señor era la persona indicada, lo más codiciado, lo más popular en esa época, lo más buscado para recibir un dinerito rápido, seguro. Él decía dónde estaba el Señor y a él le entregaban ese dinero. Era efectivo que él iba a recibir ese dinero una vez que entregara al Señor. Su afán lo llevó a vender una confianza, a vender una amistad, a negarle la vida a alguien justo como nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, muchas veces, cuando estamos en el camino del Señor y no soltamos los afanes, no dejamos a un lado el de andar en dos cosas, o el hombre o Dios, o las riquezas o a Dios, o nosotros o Dios. No soltamos ese afán de llegar a recibir lo que nosotros queremos conseguir en esta vida. Yo entiendo que la mayoría de todos nosotros, raros son los que llegan a los pies de Cristo porque lo quieren conocer. La mayoría de los que estamos en la iglesia, de los que decidimos aceptar la invitación, la mayoría, vuelvo y lo digo, nos hemos acercado al Señor porque detrás hay un propósito, hay una necesidad, hay un deseo de recibir algo que esperamos. Casi nadie, podría decir muy bajo el porcentaje, va a decir: yo necesito buscar al Señor porque me puedo ir al infierno. Como nadie lo conoce realmente, solamente por lo que dice la palabra del Señor, pero difícilmente alguien va al infierno y regresa, ¿verdad? Entonces, casi no es muy común que diga alguien: necesito buscar al Señor o me voy a ir al infierno. No, la mayoría dice: necesito buscar al Señor porque necesito sanarme, necesito tener algo, necesito conseguir algo, yo quiero aquí, yo quiero allá. Y siempre está ese propósito. Sabemos que este Judas, y lo dije la vez pasada, era el tesorero de ellos. El Señor le puso en sus manos lo que más le apetecía a él. Pero aquí nos está diciendo: este hombre nunca pudo superar ese afán que tenía. No lo superó, nunca hizo por donde entregarle al Señor ese afán. Él miraba que el Señor hacía milagros, él miraba que el Señor era justo, él miraba que el Señor hacía con poder resucitar a los muertos. Él sabía del poder del Señor, mas nunca le dijo: siento en mi ser este deseo de tener dinero, acomodé el lugar, sino que siempre lo hacía como maquillando las cosas. Oh, ¿por qué este perfume que lo pudimos haber vendido para darle a los pobres fue derramado para ti? Él tenía el mero con él y el Señor lo podía liberar de ese afán. Mas sin embargo, nunca se lo entregó al Señor. No es que el Señor no sabía lo que tenía en Judas Iscariotes. Sí sabía el Señor.
No es que el Señor no sepa lo que nosotros somos, el Señor sí nos conoce a nosotros. Pero recordemos que el Señor quiere que nosotros pidamos para recibir. El Señor quiere que nosotros de nuestra voluntad entreguemos lo que nos aparta de Él. Porque el Señor ama el derecho, lo he dicho siempre. El Señor quiere que nosotros lleguemos a esa verdad de lo que nos hace daño, de lo que nos aparta de Él. Pero si no todo el mundo, el Señor me va a librar de todos estos males y ya estuvo, cualquiera va a estar agarrando del Señor así por así. El Señor quiere que nosotros llegamos a una conciencia, a decir: yo siento esta atracción, yo siento este deseo, yo siento que tengo un afán, yo siento que yo tengo un problema y yo necesito ir al Maestro, ir al que hace milagros, ir al que sana, al que perdona, al que libera, a ponerle esta situación. Y ahí comenzamos con el orden de poner primeramente al Señor. Él no pensó que era uno de los discípulos de la imagen terrenal, del cuerpo terrenal que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Él no lo miraba de esa forma. No lo tenía como algo importante, de que con Él caminaba aquel que resucitaba a los muertos, liberaba a los endemoniados, sanaba a los enfermos. Él no le puso aprecio ni amor a eso. Él siempre seguía con él: yo quiero tener dinero. Y sabemos que era un ladrón. No le importaba. No le puso el mérito que se merecía el Señor. Tanto que hoy, si alguien se descuida de ese tipo de personas, puede terminar con tu vida y todo lo que el Señor te pudo haber entregado o te entregó, por la culpa de un afán en el corazón bien puesto, de ponerte tú primero antes que el Señor, de no entregar ese afán a Dios. Si nos vamos a lo terrenal, a la naturaleza humana, cualquiera diría: oh, es que el Señor se confió, pensó que porque lo andaba ahí cerca nada iba a hacer ya. El Señor en algún momento le dice: mira, Satanás, lo que vas a hacer, hazlo ya. El Señor sabía que este hombre era el diablo dentro de él. Era el mero diablo, un acusador, un falso engañador, un criminal, un asesino. Y no es que el Señor no se haya percatado quién era, vuelvo y lo digo. El afán del ser humano es capaz de vender hasta lo más sagrado, muchachos. Se los digo, no se confíen. Por el afán de alguien, un justo puede morir. Por el afán de alguien, hasta el mismo Dios es vendido. Porque es algo tan fuerte en la carne que ni el mismo ser humano lo puede controlar. Y aquí está hablándonos de este Judas, que al verse que entendió lo que hizo, no lo pudo aguantar después. Miren la forma en que Pedro comenzó a expresarse de este Judas, como está escrito, dice en el versículo 20: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor
Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautizo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué pasó aquí con Judas? No fue partícipe de ver la resurrección del Señor. Si nosotros estamos en el camino del Señor y no estamos soltando ese yo, ese el que me acerqué a Dios para recibir esto, si no lo sueltas, Judas, te va a pasar que no vas a ver la resurrección, aunque hayas caminado hasta medio camino. Cuando ya estaba a punto de suceder la obra de la salvación, cuando estabas cerca, no vas a entrar a verla. Porque la gente con afanes, la gente con el yo primero, esos no van a poder entrar a la salvación. Uno tiene que ser el único. Uno tiene que ser la razón, y esa razón, el único, es nuestro Dios. Nadie va a entrar al reino de los cielos con su vida, porque la tiene que perder primero para poder entrar al reino de los cielos. O somos nosotros o es Dios, o es Dios o somos nosotros, pero no podemos servir a dos dioses. Eso lo tenemos que tener bien claro siempre. Y la forma en que dice aquí también en el versículo 16, el mismo apóstol Pedro seguía hablando y decía: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que perdieron a Jesús, que él fue el guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, el cual, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Miren, el salario de su iniquidad, con ese salario se compró un campo, y en ese campo cayó y se reventó en dos. Y dice que ese lugar en su propia lengua se llamaba Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Hasta el nombre le brillaba ya ese lugar. Ese lugar fue comprado con la sangre de Cristo. O sea que el hombre, por su afán de tener cosas en este mundo, no le va a importar entregar cosa santa. Fue comprado por sangre justa. Su peso lo decía, era la sangre de Cristo Jesús. El afán en el hombre que no tiene orden, que no tiene paciencia, lo va a llevar a perder siempre. Santo. Pero la persona, el creyente que tiene un orden y sabe realmente el valor de Dios, y que tiene paciencia de llegar a alcanzar en el Señor, ese es el que va a llegar a ver la victoria. Pero si nosotros no estamos teniendo paciencia en el Señor, si nosotros no tenemos primero al Señor, siempre vamos a vivir una vida de derrote,
una vida sin esperanza a ver las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Todo el que espera, todo el que cree, todo el que tiene el orden del valor de Dios en nuestra vida, siempre va a estar victorioso. Pero el que tiene el orden de esta forma distorsionada es que primero soy yo y después lo demás, porque es que primero tengo que ser yo. Tiene el orden distorsionado. Y sin la paciencia como su hermana o su hermano, esa persona no va a tener nunca victorias. Esa persona no va a alcanzar lo que el Señor le puede dar. Santo. Pero debemos de entender que el Señor dice: yo te puedo dar todo, pero necesito que tengas el reino mío y mi justicia primero. Y te voy a dar todo lo que tú pides. Te voy a añadir todo lo que tú pides. Pero al Señor no le agrada esto cuando nosotros estamos imponentes, que debemos de ser nosotros primero, por culpa del afán que no es controlado, que no es puesto cautivo a los pies de Cristo. Muchas personas que quizás están en la iglesia siguen con ese afán, siguen con el afán y nadie se los quita. Y en cualquier momento, dice el diablo: hoy te voy a dar el afán que tanto has pedido, pero para eso vas a tener que entregar tu fe, vas a tener que entregar tu iglesia, vas a tener que entregar a cualquier persona que tenga que ver con Cristo Jesús, para que se te dé el afán. ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos y los doctos o todos los que querían apresar al Señor? Le dice: te damos el dinero que te gusta, pero nos dices dónde está Jesús para matarlo, para prenderlo y matarlo. Y aquel dice: ni frío ni calor, denme las 30 monedas de plata y yo le voy a decir dónde está él. ¿Por qué? Porque lo que tanto esperó en la vida se le puso en bandeja de plata. El Señor lo llamó y era una gran puerta para recibir mucho dinero, y ya hasta tenía su terreno. Muchas veces eso es lo que se está viviendo ahorita. Queremos alcanzar las cosas terrenales y estamos perdiendo las cosas espirituales, lo eterno, el cielo, la salvación, el amor de Cristo Jesús. Estamos entregando la sangre del Señor siempre. Estamos permitiendo que se siga crucificando y nos hace ver como anatemas por conseguir lo que nosotros queremos. No es de la noche a la mañana el despojarse de esa vieja criatura, lleva tiempo, pero es necesario hacerlo. Es necesario que nos pongamos a cuentas con el alguacil mientras estamos en el camino, porque si no, va a venir el diablo, nos va a culpar y nos van a juzgar a una eternidad. Es necesario que en el camino soltemos todos esos afanes que creemos nosotros que lo merecemos, que creemos que porque le servimos al Señor ya no los merecemos todo, y no es así. Nosotros a nosotros mismos no nos podemos hacer merecedores de nada. El único que nos hace merecedores y nos entrega es el Señor. Y cuando Él nos entregue algo, asegurémonos que no haya iniquidad, porque también lo quita. ¿Qué dijo aquí? En el versículo 18: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, por el salario de su maldad, de su crimen,
con dinero sucio. Pero cuando Dios nos da algo, dice el Señor, al único que me vas a agradecer es a mí. Al único que le vas a dar la gloria es a mí. El único que te va a hacer merecedor soy yo. Pero nada de lo que tú puedas alcanzar con tus fuerzas es limpio, sino que es tu propio afán. Y es notorio cuando nosotros alcanzamos las cosas con nuestras fuerzas porque le hacemos mal a los demás. A veces nos tomamos la tarea que por encima de la paz de otra persona queremos agarrar lo que nosotros queremos cuando estamos lastimando a los demás, cuando le estamos robando a los demás, cuando no ponemos a alguien como su persona de decir, mira, esta es una alma de Dios, tengo que tener cuidado, porque no miramos nada de eso. Judas Iscariotes, él oyó tantas veces que el Señor le decía, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, y al momento que lo vendió no le importó qué Hijo de Dios y qué nada. Él solamente quería su dinero y punto. Muchas veces así es esto también. No nos percatamos de que lo que estamos dañando, lo que estamos destruyendo, es un hijo de Dios, es un alma de Dios. Pero como estamos con ese afán bien puesto, no nos importa. Y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, para terminar, en el versículo 20 y 25, miren, dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Oigan bien, dice que le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Judas cavó su mismo hoyo y ahí cayó por su transgresión. Murió en su propia heredad. Murió en lo que tanto deseó tener, sus tierras, su dinero. Se volvió adinerado y ahí mismo cayó. Entre más cava el hombre por su afán de encontrar riquezas en las profundidades de esta tierra, es fijo que allí mismo tiene que caer en algún momento. Quien está cavando un hoyo tiene que entrar a ese hoyo para seguir cavando, y ahí va a quedar. De lo único que nosotros debemos de cavar es para que nuestra salvación no se pierda. Fuerte trabajar en esto. De ahí lo demás es temporal y no vale la pena perder tu vida por un afán, perder tu llamado por un afán, perder lo precioso del Espíritu Santo por un afán de este mundo. No vale la pena, porque todo es temporal en este mundo. Hoy lo tienes, mañana no lo tienes. Pero Dios no es temporal y nos quiere para una vida eterna también, porque Él no es temporal. Él lo que llama lo quiere para la eternidad, y lo que nosotros conseguimos es para temporal. Desafortunadamente, a la hora que nos vamos, dice la palabra, desnudo venimos, desnudo nos vamos. No nos podemos llevar a nadie ni nada con nosotros. Pongámonos de pie. Vamos a levantar una oración